Dicen que Roma no se construyó en un día, pero sí se puede recorrer unos cuantos pasos. Aquí, donde hoy solo quedan columnas, ruinas y turistas, alguna vez se decidieron guerras, imperios y dioses. Este no es un simple lugar histórico, es el centro de la gravedad del mundo antiguo. Bienvenidos al Foro Romano, la ciudad detrás de la ciudad, el cerebro del imperio. Para entenderlo, no hay mejor manera que entrar como lo hacían ellos, por la Vía Sacra, la avenida donde emperadores, generales victoriosos y senadores caminaron antes de cambiar la historia. ¿Qué tal, amigos de Turismo Prohibido? Ahorita estamos en camino al Foro Romano. Estamos en la Vía Sacra, la cual la verdad es un honor estar caminando por esta calle, ya que pues, era como la alfombra roja que hay dentro del camino para llegar al Foro Romano. La entrada al foro también incluye lo que es el Coliseo Romano, o el Coliseo Romano incluye también el Foro Romano. Y miren, atrás de mío está el Arco de Tito, en donde pues en el video que mostré el Coliseo Romano, mencioné que el Coliseo Romano se hizo gracias al saqueo de Judea, y en sí dentro del Arco de Tito podemos ver las inscripciones de cuando se llevaron a los esclavos para poder hacer trabajar aquí en estas construcciones. Y este tiene una carga simbólica impresionante, pero también muy incómoda, porque este arco no solo celebra una victoria militar, conmemora la destrucción del segundo templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Dentro del relieve se ve algo brutal, soldados romanos cargando el tesoro sagrado del templo, incluida la menorá de 7 brazos, mientras judíos derrotados marchan encadenados. Esto para Roma fue un triunfo más, pero para el pueblo judío una tragedia nacional, un símbolo del inicio de la diáspora y uno de los episodios más dolorosos de su historia. Y aquí viene lo fuerte: la Jerusalén que conoció Jesús desapareció casi por completo. La campaña romana fue tan devastadora que la ciudad fue arrasada, sus murallas derribadas y el templo, el corazón religioso del pueblo, quedó reducido a cenizas. Por eso, no queda ninguna reliquia auténtica comprobada que pueda asegurarse perteneciente a la época directa de Jesús. Lo poco que sobrevivió está bajo de capas de destrucción y siglos de historia encima. Así que sí, el Arco de Tito es impresionante, es majestuoso, pero también es una cicatriz histórica tallada en piedra, recordando el día que un imperio borró casi toda huella física de una de las ciudades más sagradas del mundo. Y justo a nuestra derecha está el templo de Venus y Roma. Hoy solo son ruinas, pero en su tiempo fue el templo más grande de la ciudad. Esta la mandó construir el emperador Adriano hacia el 130 después de Cristo, dedicado a la diosa Venus y a Roma, la ciudad eterna. En pocas palabras, un monumento gigante cuyo mensaje era claro: Roma no solo domina, Roma es eterna. Saliendo de aquí nos encontramos con las imponentes ruinas de la Basílica de Magencio y Constantino, y su doble nombre no es casualidad, es la huella de una de las luchas por el poder más sangrientas del imperio. El proyecto lo inició el emperador Magencio, pero no vivió para verla terminada, ya que fue derrotado por Constantino en la famosa batalla del Puente Milvio. Tras su victoria, Constantino no solo se quedó con el control del imperio occidental, también se apropió de la obra, la terminó y aseguró que su nombre quedara grabado para siempre en este coloso. Y más allá de la política, esta basílica era el centro legal y económico del foro. Aquí se celebraban juicios, se resolvían disputas y se tomaban decisiones clave para la vida de la ciudad. Era una sala monumental donde la ley resonaba bajo un techo tan gigantesco que parecía desafiar la ingeniería de su época. Un monumento que aún transmite la ambición y el ego de quienes la construyeron. Y siguiendo por este mismo camino llegamos al templo de Rómulo. Pero ojo, no tiene nada que ver con Rómulo, el fundador de Roma. En realidad está dedicado al Rómulo, el hijo del emperador Magencio, quien murió muy joven. Y el emperador Magencio levantó este edificio en su honor, y por eso lleva su nombre. Lo que hoy vemos es su estructura circular original, un recordatorio silencioso de la propaganda y del dolor personal detrás del poder imperial. Con el paso del tiempo, el templo fue cristianizado y se convirtió en la iglesia de San Cosme y Damián, lo que permitió su conservación. Hoy, cuando cruzas esa puerta antiquísima, en realidad estás entrando en una iglesia del siglo VII que fue levantada sobre el corazón de un templo funerario imperial.
Y mira nada más qué belleza aparece aquí. El templo de Antonino y Faustina, uno de los edificios mejor conservados de todo el Foro Romano. Su historia mezcla amor, poder y divinización imperial. Este fue construido en el 141 después de Cristo por el emperador Antonino Pío para honrar a su esposa Faustina la Mayor, tras su muerte y su elevación al rango de diosa por el Senado. Décadas después, cuando el emperador murió en el 161, él también fue edificado y su nombre se añadió al de ella, convirtiendo este templo en un monumento para una pareja elevada a la categoría de dioses. Más tarde, en la Edad Media, el templo se transformó en una iglesia cristiana que se llamaba San Lorenzo in Miranda. Bueno, de hecho, hoy tiene ese nombre, y gracias a esa transformación el edificio sobrevivió. Hoy cuando lo vemos, en realidad estamos contemplando una iglesia medieval encerrada dentro de un antiguo templo pagano. Una capa más de historia encima de otra, tal como Roma sabe hacer. Y a unos pasos, como un corazón palpitando en piedra, aparece el templo de Vesta. No es un templo cualquiera, es un círculo perfecto, una casa dedicada al fuego eterno. Aquí ardía la llama que decía una sola cosa: Roma sigue viva. Las vírgenes vestales eran las guardianas de ese fuego. No era un deber simbólico, era un pacto con el destino de la ciudad. Servían durante 30 años, obligadas a mantener una pureza absoluta y dedicar su vida entera al culto. Si el fuego se apagaba, significaba un mal presagio para Roma, y la responsabilidad caía todo sobre ellas. Se creía que en el recinto también se protegían objetos sagrados relacionados con los orígenes míticos de la ciudad, reliquias que nadie podía ver más que ellas. Y en junio, durante la Vestalia, las matronas romanas venían descalzas a rendir homenaje en uno de los rituales más antiguos y esperados de la religión romana. Aquí literalmente se alimentaba el alma de Roma con disciplina, silencio y una luz que nunca debía morir. Y ahora, como dos sombras que cabalgan desde el mito, aparece el templo de Castor y Pólux. No eran solamente unos dioses menores, eran los Dioscuros, los gemelos nacidos del vientre de Leda, la misma madre que Helena de Troya. Pólux era el hijo de Zeus, inmortal. Castor, en cambio, era el hijo del rey Tindario, destinado a morir. Dos hermanos mitad humanos, mitad celestes. Roma los adoptó como los guardianes de los jinetes, de los juramentos y de la palabra empeñada. La tradición cuenta que tras una victoria crucial, los gemelos aparecieron cabalgando junto al ejército romano. Después fueron vistos abrevando sus caballos en la fuente de Iuturna, justo aquí, y en agradecimiento y como promesa cumplida, los romanos levantaron este templo en su honor. Hoy solo quedan 3 columnas corintias. Les llaman las 3 columnas del foro. Parecen poco, pero elevadas contra el cielo son como una puerta abierta al mito, un recordatorio de cuando Roma creía en los dioses que podían cabalgar a su lado. Y desde las 3 columnas de Castor y Pólux solo basta girar la mirada para ver esa enorme explanada rectangular junto a la Vía Sacra, la Basílica Julia. Fue concebida por Julio César como un palacio para la ley civil y más tarde César Augusto la terminó. Aquí funcionaba el Gran Tribunal Civil de Roma. En este lugar se resolvían herencias, disputas por tierras, deudas, contratos, pleitos familiares y todo lo que definía la vida cotidiana de los romanos. Si te casabas en Roma y querías que fuera válido, aquí tenías que venir a registrarlo. Era el corazón legal del foro donde la burocracia romana daba forma a la sociedad. Hoy solo vemos los restos del piso y las bases de sus columnas y honestamente sin contexto muchos turistas pasan de largo. Pero si sabes lo que estás viendo, entiendes que este lugar fue el centro donde se escribía el destino civil de Roma. Y avanzando un poco más nos recibe uno de los templos más antiguos y simbólicos del foro, el templo de Saturno. Sus columnas se alzan como un esqueleto majestuoso, recordando aquel culto a Saturno, dios de la abundancia y de la edad dorada. Aquí se celebraban las Saturnales, las auténticas fiestas decembrinas romanas. Durante una semana del 17 al 23 de diciembre, la ciudad se transformaba. Se intercambiaban regalos, la gente llevaba túnicas coloridas, los niños recibían obsequios y Roma entera se llenaba de banquetes, adornos, vino y música. Era también el tiempo de la inversión de roles. Los esclavos podían hablar con libertad y eran servidos por sus propios amos. Por unos días el orden del mundo se ponía de cabeza. Hoy lo que vemos son piedras y columnas silenciosas, pero si cierras los ojos y dejas que el foro te hable, aún se escucha el eco festivo de las Saturnales. Y unos días después, el 25 de diciembre, se celebraba el nacimiento del Sol Invicto, la victoria de la luz en el momento más oscuro del año. Por eso muchos historiadores sugieren que la iglesia fijó el nacimiento de Jesús en esta misma fecha, para superponer una festividad cristiana sobre un antiguo culto solar y aprovechar el simbolismo universal de la luz que renace.
Y lo último que nos encontramos en el Foro Romano es el Arco de Septimio Severo, que es un monumento que se hizo en el 203 después de Cristo por las campañas del emperador en Irak, cuando Roma se volvió a enfrentar a su eterno enemigo, los partos. Y aquí hay un detalle que casi nunca cuentan los recorridos turísticos. Los romanos veían estas victorias como una venganza largamente esperada, casi ritual, porque 2 siglos antes los partos habían humillado a Marco Craso en Cardas, uno de los momentos más vergonzosos de la historia de Roma. La leyenda cuenta que los partos le fundieron oro en la boca de Marco Craso, así como también en su cráneo, y esto fue como una burla final de su ambición desmedida. Este trauma quedó grabado en la memoria de Roma, y aquí frente a este arco de más de 20 metros de altura se siente todavía esa resonancia. No es solo un monumento militar, es un acto simbólico de revancha imperial, un recordatorio de que Roma siempre regresaba por aquello que lo consideraba suyo. Hoy el bronce que lo revestía ya no está, pero el arco sigue cumpliendo su función. Es un portal, una despedida del foro y una invitación a ascender hacia otra cumbre sagrada, el Campidoglio, donde la historia cambia de tono y de altura. Al cruzar el arco de Septimio Severo nos encontramos con la colina capitolina, el verdadero corazón espiritual y político de Roma. Aquí estuvo el templo de Júpiter Óptimo Máximo, el santuario más importante del mundo romano. Y desde aquí se bendecían las guerras, se celebraban los triunfos y se guardaban los pactos con los dioses. Con el paso de los siglos, cuando el imperio cayó, Roma se fue transformando. Y en el Renacimiento Miguel Ángel diseñó esta plaza en forma de estrella. Esta plaza tiene 3 palacios. El Senatorio, el cual fue sede del gobierno de Roma medieval, tiene una escalinata central que es una joya de Miguel Ángel. A nuestra derecha está el Palazzo del Conservatori. Hoy alberga parte de los museos capitolinos y ahí está la loba Luperca con Rómulo y Remo. Enfrente del Palazzo dei Conservatori nos encontramos con el Palazzo Nuovo, que fue construido después para hacer simetría en la plaza. También es museo, con esculturas clásicas como la Lata, Moribundo, y así termina nuestro recorrido por el Foro Romano, un laberinto de templos, basílicas y ruinas que todavía susurran cómo funcionaba el poder. Porque Roma no fue eterna por sus edificios, sino por su método. El botín convertido en espectáculo, el mito usado como política y la palabra convertida en arma. El foro puede estar en ruinas, pero su modelo sigue vivo. Seguimos repitiendo lo mismo, mitos disfrazados de verdad y poderes que se vuelven escenario. Si quieres seguir descubriendo los secretos ocultos detrás de la historia, suscríbete al canal, dale like y comparte este video, porque en Turismo Prohibido no solo viajamos, desciframos el mundo.